Queridos amigos y amigas congresistas que nos honran con su participación. Hace 70 años, el padre Rafael García Herreros, un sencillo sacerdote colombiano, comenzó esta obra que se llama El Minuto de Dios, que ha tenido, gracias a Dios, un desarrollo notable. Un desarrollo que se debe, por supuesto, lo digo como sacerdote, a la bendición del cielo, pero se le debe a muchas manos. El Minuto de Dios es el fruto de un gran voluntariado. El padre García Herreros no tenía personas para contratar. Él no montó una empresa, un proyecto donde tenía financiación. No, voluntarios. Y todavía el día de hoy, a pesar de que el Minuto de Dios ya tiene un desarrollo mucho más organizado, mucho más estructurado, por supuesto, gracias a Dios, la vida de una obra que impacta en la transformación de vidas proviene de personas generosas que dedican tiempo, energía, lo mejor, su voluntad para ocuparse del otro, especialmente de los más desfavorecidos. Es un espíritu que sigue y es lo que en este congreso queremos de manera especial profundizar. Entendemos el voluntariado precisamente como esto que acabo de describir, un dar generosamente tiempo, energía y de sí mismo al servicio de los demás, compartiendo los dones con gratuidad, para poner un granito de arena en la construcción de un mundo más justo, fraterno y solidario. En esta intervención no hablaré del voluntariado en sí, ni tampoco de lo que podría o debería ser su especificidad en el mundo de la educación superior. Yo los invito en este pequeño espacio, no será extenso, a situarnos en el horizonte fundamental, en una característica fundamental de la praxis del voluntariado, que es la escucha. Como lo dice el enunciado del tema propuesto para este congreso, el voluntariado desde la escucha al otro como un paradigma que transforma. Ahondemos, por lo tanto, en esta sola palabra que es todo un mundo, escuchar. Y hagámoslo dando 3 pasos. Primero, la escucha como reacción a nuestro estar en el mundo. En segundo lugar, la praxis de la escucha, seamos concretos, en 5 pasos. Quiero proponer un modelo en 5 pasos. Y por último, tercero, como no puede ser de otra manera, proyecciones. Comencemos. La escucha como reacción a nuestro estar en el mundo. Digo reacción. ¿Por qué? Porque un referente para entender la escucha es lo que nosotros hacemos con la música. Una reacción de todos los elementos de la creación y no solo de nosotros los humanos. El filósofo Pitágoras, a quien recordamos desde la escuela por el teorema que nos enseñaron, el famoso teorema de Pitágoras, él sentía en la música, dice él, la resonancia del cosmos entero. Decía que los astros estaban hechos de números, una gran intuición, sobre todo si pensamos que nuestro mundo digital, como escuchábamos en la intervención anterior, está hecho de números, de numeración binaria. Vivimos en una infosfera, un término acuñado por el famoso Alvin Toffler desde los años 70, la tercera ola, y muy desarrollado por el filósofo Luciano Floridi. Pitágoras lo había intuido. Los números son una serie de instrumentos que resuenan en el cosmos como una música divina, dice el filósofo. Escuchar la armonía de la creación es la escucha de la música, es el ejercicio de la música, de la audición. El aprendizaje de la escucha, empezado por aquí para acuñar esto, comienza con la contemplación y la audición, dejándonos llevar hasta entrar en sintonía para generar una sintonía con un otro como una danza armónica.
La escucha tiene que ver con una sintonía, como ironiza nuestro querido Jesús de Nazaret cuando no se entiende con el equipo de la oposición, los fariseos. Le dice, bueno, es como los niños que en la plaza hablan pero no se escuchan. Les hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado endechas lamentaciones y no han llorado. ¿Qué es la escucha? La escucha es este ceder ante la palabra recibida en códigos sonoros o en imágenes, que luego se cristalizan en mensajes y que involucran no solamente nuestros sentidos, sino nuestra interioridad, nuestro intelecto, nuestras emociones, y que movilizan nuestro querer, nos ponen en acción, tocan la integralidad, la totalidad de la persona. La escucha es el elemento basilar del desarrollo personal. El anciano filósofo Carlos Cini, digo anciano, porque tiene 91 años, está vivo, una de las figuras referenciales del pensamiento contemporáneo en Europa, en uno de sus libros más bellos sobre el silencio, titulado Scrivere el silencio, Wittgenstein, el problema del lenguaje, ¿no? Escrito en 2013. Él dice esto, pongamos atención. Es fácil imaginar qué evento extraordinario, en todo sentido conmovedor, fue para cada uno de nosotros la escucha del latido del corazón materno. Fue lo primero que escuchamos, el latido del corazón de mamá. Y por eso, antes de ver, el bebé escucha. No ve, pero desde recién nacido, la voz de mamá. Escuchó primero, antes de la voz, el latido del corazón. Y dice el filósofo, su inicio perceptivo probablemente fue aquel instante perturbador en que el mundo, a través del vientre materno, nos invadió y nos movió lacerando el silencio primordial y entregándonos a otro silencio constitutivo, este alternando con el ruido y con el sonido. Por lo tanto, dice él, el oído es el primer cordón umbilical comunicativo de nuestra existencia. Gracias al oído nos separamos de la fusión indistinta con la carne del mundo y al mismo tiempo nos mantenemos para siempre enganchados a ella. Pues este es el planteamiento. La nuestra debe ser una escucha que habla. Y no pensemos que hablar y escuchar sean dos movimientos que se alternan. No, la verdadera escucha es circular, está entretejida con la palabra y la verdadera palabra parte de la escucha. Se aprende a pronunciar palabras que se escuchan al otro. ¿Y cómo empezamos a hablar? Escuchando. En eso consiste el arte del diálogo. Para mantener abierto el diálogo, las palabras que digo deben ser palabras que escuchan, que no lo hacen callar, que no lo rechazan. Y así, análogamente, mi escucha es más auténtica en cuanto habla, en cuanto se hace elocuente. Y sin duda, el silencio es extremadamente importante para purificar la palabra. La palabra nace del silencio. Y quizás ese ser lentos para hablar, que aconseja la sabiduría, la sapiencialidad antigua, no sea posible sin el ser lentos para la ira. Claro, nuestras reacciones. La palabra debe ser incubada en el silencio, habitada en el silencio, surgir del silencio. Segundo paso. Veamos, delineemos un modelo de la escucha en 5 pasos. Seguiré ahora una línea menos filosófica y seré ahora, si me permiten, más narrativo. Y puesto que ustedes han invitado a un profesor de Sagrada Escritura y del Antiguo Oriente bíblico, bueno, hablaré de lo que conozco. Permítame tomar como referente un ejemplo de voluntariado. La multiplicación de los panes. Yo lo llamo el voluntariado que parte de la escucha. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, un relato que está 6 veces en los Evangelios. El contexto. Los discípulos de Jesús fueron mandados a una primera misión. Fueron a ocuparse, no era un oficio, no estaban contratados, es un voluntariado. La misión es siempre un voluntariado. Van a ocuparse de los enfermos, de las familias,
van a llevar un mensaje de esperanza en Galilea, a esta población empobrecida, campesina Galilea. Y regresan felices, como pasa cuando uno ha hecho una buena tarea en un sábado con la gente en un barrio marginal. Regresan contando lo que les pasó en el encuentro con tanta gente de las aldeas, de casa en casa, el contacto con la vida cotidiana del pueblo, sobre todo con su pobreza, con sus preocupaciones, con sus enfermedades, con sus lágrimas. Cuando se vuelven a encontrar con Jesús, la gente se les viene detrás. Una multitud inmensa que el Evangelio calcula en más de 5.000 personas. Dice sin contar mujeres ni niños, o sea, cabezas de familia. Varones significa cabezas de familia, o sea, más de 5.000 familias. Multipliquen. Y la gente quiere más porque necesita más. No era suficiente con un visitar y con un repartir algo, no. Y es aquí donde viene el planteamiento. ¿Qué hace Jesús? Jesús intenta llevarse aparte a los discípulos que vienen cansados de toda la caminata que han hecho, del trato con la gente. Al fin y al cabo, ellos no estaban trabajando por oficio para la gente. Ellos necesitaban reponerse y continuar su camino, incluso volver a sus familias. Y sabemos lo que sucede. Se montan en una barca y cuando desembarcan en la otra orilla, se encuentran con la multitud de los 5.000 que los estaban esperando. Y es aquí donde comienza la historia propiamente dicha. Es un ejercicio del voluntariado desde la escucha al otro. Un excelente modelo. Tiene 5 pasos. 5 pasos de la escucha. 1, ¿desde dónde se escucha? 2, ¿qué construye la escucha? 3, ¿quiénes escuchan? 4, ¿para qué se escucha? Y por último, ¿qué pasa después? 5 pasos. Paso número 1. ¿Desde dónde se escucha? Vamos a decirlo de una vez. Se escucha no con los oídos, se escucha con el corazón, desde las entrañas. Hay un término aquí inclusive mucho más preciso y profundo. Podemos imaginarnos la perplejidad en el rostro de Jesús, una emoción que le viene desde lo más profundo, cuando ve a esta multitud que se viene detrás. El texto griego que utiliza el Evangelio, importante, el término griego del texto, es un término fuerte, no siempre bien traducido al español. Es el verbo splagnisomai. Splagnisomai no se traduce con una palabra, es una emoción, un estremecimiento interior. Las Biblias traducen se compadeció. Sí, pero le falta. Entró en sintonía, escuchó a la gente, no con los oídos, sino que por la ventana de los ojos, por su ver, se abrió la posibilidad de una comunicación más profunda. Podemos decir, escuchó desde las entrañas. Pero tampoco son las entrañas. Splagnisomai se refiere al útero materno, este lugar sagrado donde fuimos traídos a la vida. Queriendo decir, Jesús, un varón, escuchando desde el útero de una madre. ¿Entienden eso? Es una manera de hablar. Suena un poco extraño, pero es importante. Quiere decir que sintió como una mamá siente a su hijo cuando lo está gestando. Por eso partí de la frase de Carrosini, que ve la cosa muy clarito desde ahí. Esta es la comunicación más profunda que puede existir en el mundo. La comunicación madre-hijo, que han comenzado un diálogo profundo durante 9 meses de gestación. Y este estremecimiento interior es la apertura para acoger al otro, con todo el respeto, con el más alto aprecio, con consideración y disponibilidad. No se ayuda mirando de arriba para abajo, porque al final se termina humillando y despreciando lo más importante de ese otro, que es su dignidad. Cuidado con voluntariados que consisten en ir los sábados a repartir café, chocolate y un pan, mirando a la gente desde arriba, yo estoy bien, tú estás mal. No es por ahí. Y aquí hay una anotación de la antropología semita que nos pide reconsiderar los paradigmas del voluntariado.
Al decir esplagnisomai, se está hablando del lugar donde lo masculino genera vida y donde la mujer custodia la fábrica de la vida. ¿Me hago entender? ¿Cómo afronta Jesús a una multitud necesitada que le busca? La traducción tuvo compasión es correcta, pero se queda corta. Decir que tuvo este tipo particular de empatía, que es la misericordia, como un sentir junto con el otro, se parece, pero es más que eso. ¿Qué es? Un saber leer la vida desde el otro, no desde mi punto de vista. Y el que me dicta la gramática de la lectura es el otro, no mi prejuicio, no mi conocimiento. Ante cada persona que uno tiene delante, uno puede percibir un mundo que requiere lectura e interpretación desde su gramática. Se genera entonces una apertura para captar en profundidad y al mismo tiempo para liberar el impulso de ofrecer lo que el otro realmente necesita, no lo que yo creo que necesita. Y es un acierto difícil de lograr. En las relaciones de ayuda, ay Dios, a veces nos volvemos tan prepotentes, tan presumidos, creemos saber sin haber escuchado, poniéndonos encima como salvadores, dejando a los otros en la condición de pobres incapaces. Y esto es apenas el punto de partida. Enseguida, ¿qué captó Jesús? Que la gente estaba hambrienta y que venía a pedir más comida gratis. Precisamente en un país donde a pesar de los grandes campos de cultivo, que la Galilea es preciosa, muy verde, muy fértil, el alimento a pesar de eso escaseaba porque era retenido o repartido con desdén por los dueños de los latifundios. Jesús empezó por otro lado. Percibe la necesidad de responder en primer lugar a una necesidad primaria, que la gente se sienta escuchada, que se sienta tomada en serio. Curiosamente, lo primero que les ofrece no son los panes y los peces, sino una palabra de esperanza, una palabra para ayudar a resignificar las vivencias, una palabra de sentido que arroje luz para su estar en el mundo. La necesidad primaria antes de la comida fue la de la palabra. Jesús conversó con la gente toda la tarde, y ciertamente no de farándula. Entró en el corazón de la vida por medio del diálogo. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la escucha? Es nuestra necesidad primaria, y podemos confirmarlo. Y nosotros los occidentales con mayor razón, que tenemos el reto de la emancipación de la necesidad de esta sociedad de consumo que nos atrapa, y lo digo sin que por ello menospreciemos el acceso a los ítems que requerimos para nuestro bienestar. Las últimas décadas nos han enseñado a recategorizar el término pobre. Pobre es quien tiene una carencia, en concreto quien no tiene, ejemplo, para pagar el alquiler, la matrícula para los hijos, la comida de la semana, la ropa que necesita, el acceso a la salud. Pero también es verdad, atención, que entre más se amplían las ofertas de mercado, más se nos multiplican las necesidades. Y siguiendo la ruta inspiradora de Jesús, vemos que va en la dirección de una respuesta total. Y sin embargo, la primera necesidad que aborda es la de la escucha. El Papa Francisco, en el año 4 de octubre del año 2020, en plena pandemia, publicó una carta sobre esto, Fratelli Tutti, hermanos todos, para decir, miren, es que necesitamos, estamos muy solos y muy encerrados, necesitamos escucharnos. El Papa León, hace un mes, poco más de un mes, el 4 de octubre pasado, publicó una carta titulada Diletsi te amé, sobre el amor a los pobres, y comienza por ahí. Esto sigue vigente. Partir de la escucha, de la escucha. La pasada pandemia, que no piensen ustedes lo pasado, lo tenemos aquí apenas hace 5 años, y queremos pasar la página como si nada hubiera ocurrido y seguir, y seguimos sin aprender la lección. Tiene que ver con la escucha, y es un reclamo generalizado.
hemos entendido cada vez mejor lo importante que es no morir solos. No morir solos. Lo vimos y lo seguimos viendo. Lo más duro es la soledad. Lo veíamos en aquellos días, no poder vernos, abrazarnos, el querer estar juntos, queremos salir rápido. ¿Pero para qué? ¿Mejoramos cuando salimos? Al final nos escuchamos, ¿para qué sirvió? Lloramos las pérdidas, lamentablemente. Yo en mi familia perdí 14. Entendemos lo importante que es no morir solos. Un cuadro que a mí me conmueve mucho en la Biblia, ¿saben? Es la muerte de Abraham. Está en el capítulo 25 del libro del Génesis. Se dice que murió colmado de años, con 175 años. Murió, dice el texto, tras una feliz ancianidad, colmado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Saciado de años. Esta es la otra cara de la moneda de vidas truncadas prematuramente por carencias. Pero la idea de fondo sigue siendo la misma. El morir es como un abrirse, un acto de abrazo que comparte la bendición de la vida. Por eso no se dice en la Biblia muerte, sino morir, el morir, que es distinto. Es un abrir, es una experiencia, no simplemente un dato de facto. Y resulta que en la escena vienen sus dos hijos, Ismael e Isaac, que estaban de pelea, separados, vienen a la muerte del papá. La muerte, el morir une. Y él muere sostenido en cada mano por cada uno de sus dos hijos. Vuelven a estar juntos en el funeral del papá en la gruta de Macpela o Hebrón. Viven el dolor de la partida del papá y también el don de estar juntos, unidos en el morir. Y entonces esto me lleva al segundo paso. ¿Qué construye la escucha? La escucha lleva a compartir una palabra de sentido. El sentido es un constructo siempre. ¿Qué es entonces la palabra frente a esta necesidad primaria que es la escucha? Vuelvo sobre la historia, la narrativa. Jesús habla toda la tarde y termina con una comida compartida con la gente. Ya en el desierto, en otro desierto, donde estaba solo, le había dicho, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un texto que Jesús nos inventó. Lo tomó de Deuteronomio 8:3, donde se explicaba la razón de ser de la travesía 40 años en el desierto, para decir que era una escuela de la vida, que tendrían que aprender a escucharse en el desierto. Allí donde falta todo, descubres lo fundamental para que tu vida tenga sentido, para que entiendas de qué estás hecho, de necesidad de palabra, o sea, del otro, de un aliado, de otro que se preocupe de ti sin ningún otro interés ni ganancia que el de ser tu amigo, tu compañero, uno que te ama, uno que está contigo, porque de otra manera no puedes vivir. Este es el estatuto antropológico de la Biblia. Y Jesús va a asistir a la gente en esta primera gran escuela del voluntariado cristiano con dos orejas. El hebraísmo sostiene que no es por casualidad que tengamos una sola boca y dos orejas, porque tenemos que saber escuchar en dos direcciones y luego hablar, que es como parir una palabra, que es como parir un hijo, que es fruto de dos, dar una palabra que es fruto de la escucha. La palabra nunca viene antes de la escucha en la Biblia, siempre llega después. Sabemos qué fue lo que Jesús escuchó, pero no sabemos qué fue lo que la gente le dijo, pero sí qué percibió. Y sus palabras fueron el fruto de una escucha desde las entrañas, dice el texto. No se escucha solamente con los oídos, todos los miembros de nuestro cuerpo son involucrados en la escucha. A ver, quien tiene hijos lo sabe mejor que yo. Quien ama entrañablemente lo entiende. Se la juega toda para poder interpretar lo que el otro, el amado, te trata de decir. Siempre estás escuchando, interpretando. En definitiva, ¿qué sintió Jesús? Jesús escuchó el hambre de la gente y entendió de qué estaba hecha esta hambre, de ese acto de amor que es la palabra, pero que nace del acto de amor de la escucha. Porque si dices palabras como quien expone un programa para alinear a la gente a tus ideas, ¿crees que te están escuchando? Es lo que nos pasa a nosotros los sacerdotes en las homilías. Cuando la gente sale de la Eucaristía y ni se acuerda de lo que uno dijo,
porque uno no siempre ha partido de lo que estaba dentro de esas personas que te estaban mirando con atención. Como enseña la retórica clásica del gran Quintiliano, la escucha está hecha de tres materiales: etos, patos y logos. El patos es el ponerse en relación, ya decimos el feeling en inglés, la empatía, que genera una conexión sincera y total con quien tienes al frente. Captas entonces su sed, su necesidad, su desierto. Y entonces ahí sí, la palabra cae como una gota de lluvia en ese desierto. Y esto transforma su vida. Paso número 3. ¿Quiénes escuchan? ¿Quiénes son los que escuchan? Y aquí permítame esta expresión fundamental en el voluntariado. El voluntariado es un juego de equipo y es una ruta del individuo a la comunidad fraterna, a la fraternidad. No se trata de héroes solitarios que le hacen el bien a los demás y sienten un fresquito dentro. Es otra cosa. Jesús no hace las cosas solo. No intenta volverse el protagonista ni el héroe solitario. Involucra a su grupo, a sus seguidores, a los 12. El voluntariado es un juego de equipo. Hay que saber jugar en equipo. Y Jesús los reta para que propongan soluciones. Primero los pica, como siempre, propio de él. Y la primera reacción de sus discípulos es una queja, como siempre. No hay plata. La típica frase. Si no hay presupuesto, no se puede hacer nada. Pero ¿quién te está pidiendo dinero? Me pasa cada rato en las reuniones del Minuto de Dios con mis mismos hermanos sacerdotes. Vamos a hacer tal proyecto. No hay plata. Un momentico. La plata viene después. Lo que se necesita es a usted. A usted. El recurso, le dice Jesús, son ustedes mismos. Den de lo que son. Sean generosos en lo que tienen. Den ustedes de comer. ¿Y qué es lo que pueden dar? La escucha de esa hambre. Dar de comer significa compartir el hambre. La multiplicación de los panes en un mundo tan necesitado de alimento parte del compartir el hambre, hambre de la palabra, será luego hambre de pan. Y no pasa desapercibido en esta historia que estos discípulos todavía no habían comido. Habían pasado todo el día en el oficio. Y ya se había dicho en el mismo relato antes que no tenían tiempo ni para comer. Pues ellos también tienen hambre. Es importante compartir el hambre. Si hablamos de escucha, tenemos que pensar en esta realidad. Curiosamente, en algo tan costoso como alimentar a 5.000 familias en una sola tarde, aquí no se menciona ni una sola cifra financiera, ni una. Y lo más interesante es que quien trae la solución final no son los 12, no son los apóstoles, es un niño. Un niño. ¿Quién es un niño? Uno que no maneja recursos. Sus papás sí, pero él no. Un niño es aquel que gasta, que recibe, lo digo con todo respeto. Ese es el que pone a disposición con gratuidad lo que tenía consigo. Paso número 4. ¿Y para qué se escucha? Para hacer que la persona se convierta en sujeto, no simplemente en beneficiario. Sujeto. El protagonista es la gente. Viene entonces la repetición de la comida. Yo diría sí y no. Porque, ¿qué sigue en el relato? Hay voluntariados, póngame atención en esto, que consisten en montar una mesa en un barrio pobre, con una olla grande, servir los platos a la gente que hace fila. ¿Lo han visto alguna vez? Jesús no hace eso. Él educa en la formación de comunidad. Le dice a los discípulos que hagan sentar a la gente en grupos de 50 y de 100. A Jesús no le gustan las masas. Y esto para mí es una lección importante que deconstruye muchos imaginarios del voluntariado. Gente haciendo filas, eso es humillante. Arrojando, como sucede en el África, yo mismo lo he vivido, pan que reparte el Programa de Alimentación Mundial, que canasta desde avionetas y la gente corriendo y matándose por coger un paquetito de comida. ¡Qué humillante! ¿Ese es el voluntariado? Pues no, señores. Consiste en hacer de esa persona un sujeto. Jesús hace tres cosas. Uno, no pone a la gente en fila.
los sienta en grupos, o sea, los sienta en la mesa. En el prado, que más bonito no puede ser. Segundo, grupos pequeños. Desde 5,000, 50 es poco. El voluntariado auténtico desmasifica. Piensa en la persona que crece en relación tejiendo vínculos fuertes. Miren, ¿qué creen ustedes que hace la gente ahí sentada mientras les llegan los que les reparten el pescado y el pan? ¿Qué creen que están haciendo? Y cuando los reciben, ¿qué siguen haciendo? Y después, ¿qué siguen haciendo? Lo importante no era solo llenar el estómago, sino el corazón. Cultivar amigos. Cultivar fraternidad. Esto, lo que te llena el corazón. También sin descuidar lo otro. Y es también desde el hambre compartido que se dice la verdad. La comunicación se vuelve sincera. No se conversa ahí de teorías de resolución del mundo. Se habla de la vida como ella es. En tercer lugar, Jesús desaparece de la escena. Aquí Jesús pasa a un segundo plano. Lo importante es que él vuelve a la gente sujeto. La gente aprende a escucharse y hablar entre ella. Cuántas sonrisas, historias compartidas ahí sentados, iniciativas para hacer juntos al día siguiente. Y quinto paso y último de este modelo, de este itinerario, ¿qué pasa después? Recogen las canastas, recogen lo que queda. Pues casi siempre es un ejemplo de economía solidaria. Es más que eso. Es más que eso. Y les dejo de tarea cómo entender la recolección de lo que no se coma. Llego entonces, para no extenderme, porque ya estoy en el límite, a la conclusión. Quiero proponerles dos proyecciones. Primero, quisiera recoger lo dicho en una fenomenología de la escucha y por último, quisiera dejar 3 puntos para la reflexión, 3 cuestionamientos. Una fenomenología de la escucha. Hace un momento, escuchando a nuestro primer ponente que nos hablaba de inteligencia artificial en nuestro mundo propio de la educación, decía no es entrenable, es experimentable. Me encantó lo que dijo. Pues esto es experimentable, esto no se aprende aquí con 2, 3 instrucciones. Es una experiencia, como aprendemos en la vida, decía desde el vientre escuchando. Me permite entonces una brevísima fenomenología de la escucha, porque a veces corremos el riesgo de olvidar los elementos básicos, el ABC del humano que interviene en toda relación. ¿Qué es escuchar? Uno, es un acto intencional, es una decisión. No es un acto mecánico, sino de la voluntad. Yo debo querer escuchar, decidir ponerme a la escucha y renunciar a algo de mí. Segundo, la escucha pasa por la atención al cuerpo. También escuchamos el cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo es lenguaje. Las palabras se enmascaran, el cuerpo es auténtico. Tercero, la escucha cambia la visión. Si cuando yo te escucho, yo no cambio mi punto de vista, yo no te he escuchado. Escuchar es abrir un espacio interior, es darte espacio dentro de mí para dejarme habitar por ti. Inclusive, escuchar es dejarse replantear, me cambia la visión. Si yo todo el tiempo he estado pensando lo que voy a decir y tú habla y habla y al final termino diciendo lo que yo quería decir, no he escuchado. Escuchar es dejarse replantear. Cuarto, escuchar significa dar tiempo. Sabemos bien lo que una escucha acelerada genera. El escuchar mirando el reloj, el escuchar distraído porque tengo otras cosas. Hay que dar tiempo. Esto es lo más gratuito que existe en el mundo. Dar tiempo. Es dar vida en todos los sentidos. Perder vida, dar vida a otro. Escuchar, en quinto lugar, es hospedar, acoger al otro, al menos un poquito de sí. Y por eso se recibe con discreción, inclusive con pudor. Sexto, escuchar implica hacer silencio. ¿Por, ¿por qué ustedes me están escuchando? ¿Por qué están callados? Si estuviéramos como en la televisión italiana que hablan 3 y 4 al tiempo, yo no sé cómo hacen para escucharse, pero se escucha. Pero para escuchar hay que callar. El silencio es un obsequio, es un ejercicio de tensión, de atención a un otro y por lo tanto una renuncia a mí mismo. Séptimo,
Escuchar es hacer un discernimiento entre los mensajes que el otro me da, los explícitos y los implícitos. Es un ejercicio continuo de discernimiento, de lectura, de interpretación. El escuchar es una riqueza muy, muy grande, es fundamental y vital. Y entonces cierro dejando sobre la mesa de este congreso 3 retos para quien quiera practicar un voluntariado eficaz desde la escucha. Reto número 1: asumir el imperativo de la escucha como camino de transformación. Lo digo brevemente. Todos los días nos vemos inundados por un exceso de palabras, de mensajes y de ruidos que nos impiden una comunicación auténtica. Esto no nos deja escuchar. Lo que se requiere en cada situación casi de manera obsesiva es escuchar. La escucha es el espacio que se crea para que la palabra sea fructífera. Escuchar no es simplemente oír, ya lo sabemos, es un acto intencional, ya lo recordemos. Lo dije, que nace de la voluntad y que es fruto de una decisión que implica reunir la fuerza necesaria para acoger y recibir al otro, que el otro es también una palabra para mí. Segundo reto: no hay verdadera escucha, y permítame que lo diga, sin una ética de la palabra. Y el término ética fue puesto sobre la mesa en la primera ponencia. Escucha y palabra van de la mano, pero hay una condición de posibilidad para que la escucha pueda funcionar, y es también la pureza de la palabra. Se requiere una ética de la palabra. No podemos no hacer referencia a este tema, y debo decirlo con vergüenza. Este es uno de los puntos más enfermos en nuestro contexto social contemporáneo. En este tiempo, que algunos han llamado de la posverdad, una palabra vergonzosa, somos conscientes de que la comunicación es particularmente enferma, no está sana. La manipulación a través de las palabras es frecuente, a todos los niveles. Hay guerras que se basan en la información falsa y verdadera. Todo lo que puede ser una mentira. Y esto nos lleva a una desfiguración antropológica. ¿Cómo es posible escuchar y presenciar palabras dobles, mentiras convertidas en verdades a fuerza de repetición, inculcadas sin filtros en el mundo digital, proclamadas por quienes piensan de una forma distinta a cómo hablan, sin sentir la necesidad de una gramática de la palabra que restaure su veracidad y su autoridad? Ese es el punto. Para la tradición judeocristiana, el peor síntoma del malestar social es la corrupción de la palabra. Un salmo que a mí me gusta lo dice, y es duro: ya no hay hombre sincero. La transparencia entre los hombres desapareció, se mienten unos a otros y sus labios engañosos hablan con doblez de corazón. Pues mis queridos amigos, el voluntariado es un antídoto a esto. Y también positivamente es un hacer escuela de vida sana, a partir de una comunicación transparente desde la verdad del corazón, como ocurrió en esos pequeños grupos en la multiplicación de los panes. Y tercero y último reto, último, ser sabios. Y quisiera dejar aquí la petición del sabio. ¿Qué debe pedir un sabio? El rey Salomón, personaje emblemático de la Biblia, el día en que iba a ser coronado rey, tuvo una visión en Gabaón, al norte de Jerusalén, pocos kilómetros, 13 kilómetros al norte, y le pide al Señor: dame un corazón que sepa escuchar. Lev Shomeach, se dice en hebreo, Lev Shomeach, un corazón que escuche. Un rey que va a asumir su encargo, su gobierno, ¿qué es lo que pide? Pues dinero para administrar, necesita finanzas. ¿Qué necesita? Pues ejército y potencia militar para callar, someter a los enemigos, o estrategia para un buen gobierno. Solo pidió una cosa: un corazón que sepa escuchar. Lev Shomeach, se dice en hebreo. Y esto fue lo que hizo de él un gran servidor de la nación, tal vez el más prestigioso de toda la historia de Israel, junto con David, incluso más que David en algunos aspectos. Lev Shomeach, un corazón que sepa escuchar, coloca en el centro el corazón, como hemos visto en el modelo presentado. El corazón en la Biblia es el lugar simbólico de la vida palpitante, pero también de la unión de sentimiento y pensamiento. El corazón es el lugar del discernimiento,
el lugar donde la conciencia personal y la voz divina se encuentran, donde nuestro espíritu acoge las inspiraciones del espíritu y también del espíritu de Dios, y donde recibe, hospeda al otro. Por lo tanto, la escucha garantiza la vinculación total con un otro para hacerlo persona. Por eso el primer mandamiento no es amarás, es escucha, Israel, amarás. El primero es escucha, porque quien escucha, ama. Cuando tú amas, se te abren los oídos. Cuando abres los oídos es que amas. Y si no, cuando uno pelea, ¿qué es lo que se cierra? Esto. En el ejercicio del voluntariado, mis queridos amigos, nos espera un largo camino. Un ejercicio para aprender a escuchar, para tener una disposición interior para la escucha, para activar nuestro discernimiento con aquel que escuchamos y juntos transformar nuestra historia en un jardín de vida, no en un espacio de destrucción, cultivar la vida. ¿Sabían ustedes que el Dios de la Biblia, antes de ser un Dios que habla, se presentó como un Dios que escucha? Fue el Dios que en el Sinaí le dijo a Moisés: he visto la miseria de mi pueblo, he escuchado su clamor y he bajado para liberarlo. Pues les dejo esa frase. Tú ahora eres esos ojos de Dios, esos oídos de Dios y esas manos de Dios. Ese Moisés ahora eres tú. Gracias por la escucha.